Ahí está grabando. Recuerden que lo que hicimos en la última sesión que tuvieron conmigo fue el análisis de fuerzas. Con eso terminamos, ¿verdad? Resolvimos un ejercicio y luego ustedes en la ayudantía estuvieron con Patricio Toledo resolviendo ejercicios y también enfocados a la metodología de cómo irlo resolviendo con el computador para que en el momento que ustedes tengan que resolver un certamen, esa sea una alternativa que puedan tomar. Obviamente, si les es más cómodo imprimirlo o copiarlo desde la pantalla, calcarlo y luego mandar la resolución a través de una foto, dejarlo en PDF, lo suben, obviamente también es una alternativa. Ahora, yo lo que los invito es que traten de resolverlo de distintas formas y que visualicen cuál es la manera que es más conveniente para ustedes para que no sea en el certamen en el que se encuentren con las dificultades típicas que podrían tener al resolverlo y sacar la foto, pasarlo a PDF, todo eso tienen que estar bien preparados. En el análisis de fuerzas nosotros hablamos sobre un principio fundamental que es el principio de superposición. Yo sé que todos ustedes creen en eso, lo han aplicado en estática, elementos de máquina también, tienen que eh, ocuparlo para determinar las solicitaciones sobre algún elemento en particular y calcularlo, etcétera. Entonces, ese principio lo vamos a ocupar nosotros para la resolución gráfica en el caso en el que podemos identificar las fuerzas puntuales a las que está sometida la máquina. Esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque probablemente existe el prejuicio de que si yo voy a ver una máquina compleja, no pueda hacer una aplicación de este tipo, porque las fuerzas son fuerzas distribuidas, ¿verdad? Es el contacto de un fluido con un sólido. Sin embargo, esas fuerzas nosotros las podemos, si conocemos bien esas fuerzas y las interpretamos bien, podemos dibujar un valor equivalente, y ese valor equivalente lo podemos dibujar como una fuerza puntual. Y a partir de esas fuerzas puntuales que podrían ser originadas en el desbalanceamiento de la máquina, el desalineamiento de la máquina, el desbalanceamiento hidráulico, las fuerzas magnéticas sobre el generador, etc., vamos a poder resolver gráficamente un problema como este, que obviamente no nos va a dar una gran precisión, pero sí nos va a permitir identificar el problema y solucionarlo. Así que, a pesar de que esto se ve elemental, porque es elemental, es física elemental, ¿verdad? Y suma de vectores, es tremendamente útil. Y probablemente es de lo que más resuelve problemas críticos en la industria. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a identificar esas fuerzas puntuales, esos torques puntuales que son aplicados a la máquina. Y entonces voy a resolver qué le pasa a la máquina o cuáles son las reacciones sobre esa máquina o sobre distintos elementos de la máquina para cada una de ellas, de esas fuerzas y torques puntuales individuales que nosotros encontramos. Y así vamos a poder encontrar una reacción equivalente que nos permita resolver un problema. Obviamente, para hacer ese análisis y primero identificar esas fuerzas hay que conocer la máquina, conocer la física que envuelve el funcionamiento de la máquina, luego aplicar esas fuerzas y luego aplicarlas una a una sobre cada uno de estos elementos, haciendo la suposición que vamos a hacer aquí, que dado como estamos dibujando las fuerzas, el sistema se encuentra en equilibrio y por lo tanto yo tengo que
que encontrar una reacción que me permita ese elemento en equilibrio. Como ya lo hemos dicho antes y a donde apuntamos con este curso, es que esto no va a ser solamente aplicable cuando está estático, sino que también cuando está en movimiento, porque vamos a incorporar las fuerzas y torques de inercia como un vector fuerza que va a pasar de sumatoria de fuerza menos m por a igual a 0, sumatoria de torque menos i por alfa igual a 0. Por lo tanto, vamos a poder seguir aplicando esto aunque la máquina se esté moviendo. En esta primera parte vamos a aplicarlo a máquinas, a mecanismos que están detenidos para facilitar la comprensión de la metodología, y luego vamos a aplicarlo a un caso en el que encontramos la fuerza de inercia, el torque de inercia y lo aplicamos externa sobre cada una de las barras. La primera condición, la más sencilla que vamos a encontrar, es cuando una barra se encuentra sometida a la acción de solo dos fuerzas. Para que estén en equilibrio, esas dos fuerzas deben ser colineales, deben tener igual dirección, igual magnitud y sentido contrario. De otra manera es imposible que sumen cero, y yo estoy buscando que sumen cero para encontrar la reacción, ¿verdad? La lógica es que yo voy a conocer esta fuerza, voy a conocer además que está el cuerpo sometido a la acción de dos fuerzas, y por lo tanto voy a saber que en esta línea debe estar concentrada esa segunda fuerza, cuya magnitud debe ser igual a la magnitud de la fuerza conocida, y el sentido debe ser el contrario. Después, cuando tenemos tres fuerzas que son aplicadas a un punto, para que esté en equilibrio y eso no rote, la sumatoria de torque debe ser igual a 0. La única forma que rote es que todas esas fuerzas apunten a sus direcciones a un único punto. Y para que sumen 0, tienen que estar contenidas en un triángulo. Aquí está esta fuerza de aquí, vean ustedes aquí, ese vector va en el otro sentido y suman 0 y vuelven aquí al 0. Tal como se les dibujó aquí, ¿verdad? Me imagino que se habían dado cuenta de eso, y ahí llegamos al 0. Por lo tanto, con el punto de concurrencia de esas tres fuerzas, a partir de conocida la dirección de esas tres fuerzas, yo puedo incorporar esas direcciones en un triángulo y encontrar una única relación entre el tamaño de este vector y este otro vector, las magnitudes, que nos va a permitir que sumen, teniendo esas direcciones, 0 vectorialmente. Esa es otra condición, tres fuerzas sobre un cuerpo. Luego dos fuerzas y un torque. Las dos fuerzas, para que sumen 0, tienen que seguir siendo la misma dirección, seguir siendo de sentido contrario y de igual magnitud. Pero ahora, como no son colineales y están separadas, hay una distancia entre las líneas de acción de esas fuerzas, una distancia d, que lo que hace es que aparezca un torque debido a esas dos fuerzas paralelas y que no son colineales, y por lo tanto, para que esté en equilibrio, yo tendré que aplicar un torque de alguna manera de igual magnitud que el torque ejercido por esas fuerzas, que es F por D, pero de sentido contrario, como muestra eh, en el esquema. Por lo tanto, aquí ya tenemos una tercera condición en la cual tenemos dos fuerzas y un torque. Y cuando vayamos resolviendo diagramas de cuerpo libres de parte del mecanismo o de combinaciones de barras del mecanismo, ya un compañero de ustedes la sesión anterior comentó que había hecho el diagrama de cuerpo libre de dos barras juntas. Eso es adecuado, permite sacar información a veces que no es posible obtener a partir de hacer los diagramas de cuerpo libre por separado, y hay muchos ejercicios en los que probablemente ustedes vayan a tener que utilizarlo, o si no, les va a faltar alguna información adicional para construir la sumatoria de fuerza y la sumatoria de torque.
Entonces, vamos a ir recorriendo las barras, los grupos de barras o agrupaciones de barras del mecanismo, de manera de ir encontrando condiciones como alguna de estas tres que acabamos de mencionar. Y eso lo aplicamos, primero lo aplicaron ustedes a este ejercicio, aplicaron el principio de superposición, porque hay dos fuerzas externas actuando, P1 y P2, y hay un torque externo T2 para mantener ese mecanismo en equilibrio. Por lo tanto, recuerden aquí, no se compliquen a veces, hay que imaginarse cómo se mueve este mecanismo, o en este caso que está detenido, por qué no se mueve. No podemos aplicar solamente P1. Si aplicamos solamente P1 sin aplicar P2 ni T2, significa que eso se va a mover sí o sí, a no ser que existiera roce, por ejemplo. Pero como no existe roce en este problema que estamos resolviendo, si no existe T2 y no existe P2, y si existe P1 y P1 es distinto que 0, entonces eso se va a mover. Entonces, ojo con eso. Si yo calculo las reacciones para P1 sin estar presente T2 ni P2, entonces ustedes van a ver que no pueden determinar una condición de equilibrio, porque eso no podría estar en equilibrio, porque se movería. Entonces hay que pensar en el problema que se pregunta. Este es el principio de superposición que nos permite determinar algo a partir de la suma de condiciones individuales que sumadas son igual a la condición que se me consulta. En este caso se consulta cuál es el torque T2 necesario de ser aplicado sobre la barra 2 para que ante la acción de P1 y P2 actuando simultáneamente en P1 en la barra 4 y P2 en la barra 6, eso se mantenga en equilibrio. Por lo tanto, lo que yo debo calcular es T2, por lo tanto, el principio de superposición lo voy a utilizar, lo voy a aplicar de la siguiente manera. Voy a aplicar T2 y aplicar P1 sin aplicar P2 para calcular el T2 necesario para que ante la acción de P1 ese mecanismo se mantenga en equilibrio. Eso lo voy a resolver y voy a encontrar un valor de T2. Voy a dejar guardado ese valor del T2, que va a ser un torque con un sentido y una magnitud, la dirección, ¿verdad? Entrando, saliendo de este movimiento plano. Y después voy a hacer el cálculo del torque T2 necesario cuando solo existe P2 para que el mecanismo se mantenga en equilibrio. Hago ese cálculo y voy a obtener un torque T2 distinto, incluso en sentido. Ahora, cuando actúe P1 y P2 simultáneamente, el torque T2 necesario va a ser igual a la suma vectorial del torque T2 necesario cuando solo existe P1 más el torque T2 cuando solamente existe P2. Entonces, primero es entender el ejercicio y entender lo que requerimos para saber cómo aplicar el permiso, el principio de superposición. Luego lo aplicamos y primero partimos encontrando T2 cuando solo existe P1. De esto estuvimos harto rato, ustedes tuvieron un tiempo, creo que fueron 40 minutos para resolverlo solos y en forma intermedia yo les mostré el resultado para cuando solamente actúa P1 y solamente actúa P2 después de darles otro rato para resolver. Entonces, la metodología era, está actuando solamente P1, P2 lo eliminamos y empezamos a hacer diagrama de cuerpo libre de barras de las cuales algo conocíamos. Partimos por la barra 4, pensando en que conocemos P1 y vimos que estaba la normal y una fuerza de la barra 3 sobre la barra 4, pero que no conocíamos su dirección.
Como no conocíamos su dirección, no podíamos dibujarla ni con la línea segmentada, ¿verdad? Sabíamos que existía solamente. Y fuimos a buscar alguna información adicional que nos permitiera encontrar algo adicional que nos permitiera calcular alguna de esas reacciones. Y pasamos al diagrama de cuerpo de la... En la barra 3 vimos que la barra 3 está sometida a la acción de tres fuerzas. Lo primero porque estaba conectada con tres uniones de revolución, con la barra 4, con la barra 5 y con la barra 2. Entonces, existía la posibilidad de que existieran una fuerza de la barra 4 sobre la barra 3, de la barra 5 sobre la barra 3 y de la barra 2 sobre la barra 3. Pero no podía, como eran tres fuerzas, no teníamos la dirección de ninguna de ellas. Sabíamos que son concurrentes a un punto esas tres fuerzas, pero no teníamos cómo encontrar ese punto de concurrencia si es que existían esas tres fuerzas. Fuimos a la barra 5. Hicimos un diagrama cuerpo libre de la barra 5, sometida a la acción de dos fuerzas. Por lo tanto, ahí sí podíamos decir que tenían una dirección conocida, que era esa que estaba ahí. Pero no conocíamos su magnitud. Pero sabíamos que debía tener esta dirección. Por lo tanto, eso nos permitió ir a la barra 6 y en la barra 6 decir, bueno, tengo la fuerza de la barra 5 sobre la barra 6 que tiene esta dirección y sobre esta barra que está aquí, en la que no existe P2 en este momento, al hacer el diagrama de cuerpo libre yo elimino la barra 1, igual como lo hice con la barra 4 con la barra 1, y con la barra 1 está simplemente un roce, ¿verdad? Perdón, permite deslizamiento, una unión prismática, y por lo tanto aquí va a haber una normal. Y con eso encontrábamos que la barra 6 estaba sometida a la acción de dos fuerzas. Esas dos fuerzas tenían direcciones distintas. Por lo tanto, la única forma que sumaran cero era que cada una de ellas fuera cero. Si fueran distintas de cero, es imposible que sumen vectorialmente cero porque tienen direcciones distintas. Eso nos permitió encontrar que estas dos fuerzas eran igual a cero. Eso no significa que la barra 5, o sea, que la barra 6, perdón, esté sometida a una fuerza igual a cero. Esto quiere decir que cuando existe la acción solamente de P1, no existe una fuerza adicional sobre la barra 6. Por lo tanto, sin importar cuánto varíe la fuerza en P1, la fuerza sobre la barra 6 no va a cambiar. Y vamos a ver después cuando hagamos el principio de superposición que depende únicamente del valor de la fuerza P2. Bueno, con eso podíamos escribir esto que era igual a 0, por tanto esta de acá también es igual a 0, y a partir de ese análisis yo podía encontrar que esa fuerza de la barra 5 sobre la barra 3 era igual a 0. Y con eso ya nuestra barra 3 no era una barra sometida a la acción de tres fuerzas, sino que era una barra sometida a la acción de solamente dos fuerzas. Como conozco los puntos de aplicación de esas fuerzas, puedo dibujar la línea en la cual tiene que estar contenida su dirección para que puedan sumar cero de alguna manera, que es esa línea de ahí. Con esa dirección conocida yo podía volver a la barra 4, dibujar esa dirección que era la dirección de la fuerza de la barra 3 sobre la barra 4 y hacer sumatoria de fuerza igual a 0 en la barra 4. ¿Y por qué? Porque conozco P1 y conozco la dirección de las otras dos fuerzas, por lo tanto existe un único triángulo posible que es este, que me permite encontrar la fuerza de 1 sobre 4, la normal, y la fuerza de 3 sobre 4. Luego, conocida la fuerza de 3 sobre 4, puedo dibujar la fuerza de 4 sobre 3, igual dirección, igual magnitud, sentido contrario, y por lo tanto voy a la barra 3, dibujo esa fuerza,
Eso me permite encontrar la fuerza de la barra 2 sobre la barra 3. Y ahora voy al diagrama de cuerpo libre de la barra 2. Dibujo la fuerza de la barra 3 sobre la barra 2, que es menos la fuerza de la barra 2 sobre la barra 3, queda aquí. Y pueden observar que la barra 2 será entonces una barra sometida a la acción de dos fuerzas y un torque. Necesariamente esta fuerza, aquí la de 1 sobre 2, tiene que tener igual dirección, igual magnitud y sentido contrario que esta fuerza 3,2 que acá. Y tiene que existir un torque, que es el torque T2, que yo debo aplicar para que ante la acción de P1 este mecanismo se mantenga detenido. Y es igual a F32 por D1. Esa distancia es la distancia entre esas líneas. Con eso yo encontraba el torque T2. Eso lo vimos detalladamente la sesión anterior. Luego, el procedimiento para cuando existe la fuerza P2 solamente y no la fuerza P1 fue similar. El recorrido fue de la misma manera. Partimos de una barra en la que conocíamos algo, en este caso la barra 6. Fue más rápido encontrar alguna condición que me permitiera determinar la magnitud y sentido de las fuerzas. ¿Por qué? Porque inmediatamente pudimos observar que la barra 5, con la que está la unión de revolución entre la barra era una barra sometida a la acción de dos fuerzas. Eso definía que solamente podía haber una dirección posible para esa fuerza. La pudimos dibujar en ese triángulo y a partir de eso encontrar la magnitud de la fuerza de la barra 5 sobre la barra 3, que era esta de aquí. Y aquí yo creo que el análisis interesante que fue, al parecer por las preguntas, pudiera no haber sido tan intuitivo para ustedes, es que fuimos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la barra 4, este que está aquí. Y resulta que existía la normal, no hay roce, ¿verdad? Por lo tanto tenemos solamente la normal. Esa es una fuerza. Y existía otra fuerza. Esa otra fuerza era la fuerza de la barra 3 sobre la barra 4. Pero esa fuerza no conocíamos su dirección. ¿Por qué? Porque la barra 3 era una barra a la acción de tres fuerzas, 1, 2 y 3, de las cuales ya veíamos una que no era igual a 0 y tenía esta dirección. Por lo tanto, no podía estar sometida a la acción de dos fuerzas, porque no había cómo hubiesen dos fuerzas colineales sobre la barra 3 que la mantuvieran en equilibrio. Por lo tanto, la fuerza de la barra 4 sobre la barra 3 debía ser distinta de 0. Entonces fuimos a ver cómo era la fuerza de la barra 3 sobre la barra 4. Y con eso, la barra 4 estaría sometida a la acción de dos fuerzas, la normal y la fuerza de la barra 3 sobre la barra 4. Si está sometida a la acción de dos fuerzas y la suma de fuerzas es igual a 0, tenemos dos alternativas. Que tengan distintas direcciones, para lo cual la única forma que sumen 0 es que cada una de ellas sea igual a 0. Pero eso no podía ser una alternativa, porque si fuera 0 esa fuerza de aquí, entonces la barra 3 no podría estar en equilibrio y no podríamos estar soportando esa fuerza de ninguna manera. Por lo tanto, la otra alternativa es que la fuerza de la barra 3 sobre la barra 4, que es una de las fuerzas a que está sometida la barra 4, tuviera la misma dirección que la fuerza de la barra 1 sobre la barra 4, que era la otra fuerza. Son dos fuerzas que están siendo aplicadas sobre la barra 4. Si esas direcciones son iguales, yo a partir de eso determino cuál es
la dirección de la fuerza de la barra 4 sobre la barra 3, dirección, y ahora yo la puedo dibujar sobre la barra 3. La fuerza de la barra 4 sobre la barra 3 tiene esta dirección. Esa es una fuerza. Aquí tenemos otra fuerza que conocemos en dirección, magnitud y sentido. Por lo tanto, con las dos direcciones de esa fuerza y los puntos de aplicación, que son estos de aquí, puedo encontrar un punto al cual concurren estas dos fuerzas. Y como esta es una barra sometida a la acción de una, dos, tres fuerzas, entonces esa tercera fuerza tiene que ser tal que apunte también a ese punto. ¿Para qué? Para que la suma de torque sea igual a cero. A ver. Entonces, en esa parte quedamos seguramente en la sesión anterior y ahora lo vamos a resolver. Vamos a recordar lo que hicimos. Estamos aquí, lo voy a dibujar rápidamente acá. Tenemos una dirección, que es esta, de la fuerza. Este es diagrama de cuerpo libre de la barra 3. Tenemos una fuerza en la cual ya de magnitud, dirección y sentido es esta de aquí. Por lo tanto, tenemos un punto de concurrencia que es este, y a partir de este punto de concurrencia podemos dibujar la dirección de esta tercera fuerza. Ahora, habiendo encontrado ese punto de concurrencia, nosotros tenemos la dirección de las tres fuerzas y la magnitud de dirección y sentido de una de ellas. Entonces ahora vamos a dibujar esa fuerza acá. Está ahí, aquí está el 0. Vamos a sumar una fuerza que tiene esta dirección, esa dirección, y luego vamos a sumar una segunda fuerza, una tercera fuerza que tiene esta dirección, que es una dirección así más o menos. Y vean ustedes que aquí se forma un triángulo, ahí está la normal, y ahí va a estar ese vector de ahí, la fuerza de la barra 2 sobre la barra 3. Y podré copiar esta longitud y dibujarla aquí. Una vez dibujada esa longitud, que es la fuerza de la barra 2 sobre la barra 3, yo podré hacer el diagrama de cuerpo libre de la barra 2. Voy a la barra 2 y tendré esta fuerza, que es la fuerza de 3 sobre 2. Y para que la barra 2 esté en equilibrio, necesariamente, si está sometida a la acción de dos fuerzas, esas dos fuerzas deben ser paralelas. Aquí está la fuerza de la barra 1 sobre la barra 2. Y debe existir un torque T2, que en este caso va a ser un torque en sentido horario, cuya magnitud va a ser igual a la magnitud de la fuerza F32 multiplicado por esta distancia que vamos a llamar D sub P2 por D sub P2. Y a la anterior le vamos a llamar, le habíamos puesto D sub 1, le vamos a poner D sub P1 porque es cuando existe P1 y cuando existe P2 la otra. Vean ustedes que tenemos un sentido antihorario, otro sentido horario. Esas magnitudes que encontramos tendremos que restarlas y el sentido será dependiendo de cuál de las dos eran mayores, si el sentido horario o antihorario, y con eso tendríamos el torque T2 necesario para mantener este sistema en equilibrio cuando actúan tanto la fuerza P1 como P2. Bien. Ahora, por favor, alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta sobre este ejercicio. Profesor, ¿Sí? a mí me quedó una duda en la fuerza o sea, en el DSL3, donde concurren las fuerzas al punto.
Ujú. la horizontal, la fuerza 4 o sea que la fuerza 4 sobre la barra 3, de la barra ¿Sí? 4 sobre. En eso tengo la duda, o no entendí muy bien la explicación. Ya. Gracias por la pregunta. Mira, eh, aquí vamos a hacer, a pesar de que eso está en el diagrama de cuerpo libre de la barra 3, es en la barra 4 en donde hacemos ese razonamiento. Y lo que hicimos fue dibujar la barra 4 libre, es decir, sacar todo lo que está conectado. Entonces aquí estamos con un pasador, que es una unión de revolución, en la cual hay una conexión con la barra número 3, por lo tanto hay una fuerza, existe, vamos a poner aquí, existe una fuerza de la barra 3 sobre la barra 4 y además sacamos, ¿verdad?, la Tierra del sistema inercial, que teníamos una unión prismática que permitía que solamente deslizara en esta dirección la barra 4 sobre la barra 1 y eso hacía que existiera una fuerza de la barra 1 sobre la barra 4. Esa barra 4 está apoyada sobre la barra 1 y por lo tanto al sacarla aparece una normal que es normal a las superficies en contacto y que tiene esa dirección. Por lo tanto nosotros decimos aquí tenemos la dirección de F14. Entonces ya tenemos la dirección de esta fuerza, pero de esta no sabemos absolutamente nada. Pero sí sabemos que no existe ninguna otra fuerza. ¿Y por qué? Porque recuerden que estamos usando el principio de superposición en el cual estamos calculando cómo es la reacción cuando solamente existe P2 y no P1. Entonces sabemos que no hay más fuerzas, por lo tanto tenemos una fuerza, dos fuerzas. ¿Cómo pueden estar en equilibrio una barra que está sometida a la acción de dos fuerzas? Bueno, dibujamos una condición y era que las fuerzas fueran colineales, ¿verdad? En el análisis del el diagrama cuerpo libre de la barra 6 anterior, vimos que además existe otra condición. Esa es la condición más, una condición particular, pero la más general es que incluso dos fuerzas, esto es más bien conceptual, ¿verdad? Porque cuando decimos que la fuerza vale cero es equivalente a que no exista, entonces, pero es lo que nos sirve para, en forma analítica, determinar que las fuerzas por separado son cero. Si nosotros determinamos que las dos fuerzas a las que están siendo aplicadas sobre esta barra tienen direcciones contrarias, nosotros tenemos todavía una alternativa para que sumen cero. Y es que cada una de ellas sea igual a cero. Y se va a cumplir que la sumatoria de fuerza es igual a cero. Entonces esta es una condición y esta es otra condición. No hay otra. Entonces tenemos que ver cuál de estas dos condiciones, esta o esta, es la que se cumple aquí. Entonces vamos a ver cuál sería la alternativa. Vamos a ver la alternativa de esta particular, que las dos sean iguales a cero. Supongamos que las dos son iguales a cero. Entonces estoy diciendo que la fuerza de 3 sobre 4 sería igual a 0. Y ahí sí voy a volver al diagrama de cuerpo libre de la barra 3, que lo voy a pensar acá de nuevo, diagrama de cuerpo libre de la barra 3. Porque esa barra 3 estaría sometida a la acción de una, dos, tres fuerzas. Detenemos una de esas fuerzas, está aquí. Y ahora estamos diciendo que esta fuerza, estamos evaluando si es que esa fuerza podría ser 0 para que la condición de equilibrio en la barra 4 sea equivalente a esta de aquí, a la de que cada una de las fuerzas es igual a 0. Entonces supongamos que esta es igual a 0 y ya no existe. Por lo tanto, la barra 3 estaría sometida a la acción de dos fuerzas. La fuerza de la barra 5 sobre la barra 3 y acá una fuerza de la barra 2 sobre la barra 3. Y si observamos, tenemos los puntos de aplicación de las fuerzas y para que pudieran sumar esas dos fuerzas cero, siendo las únicas fuerzas, tendrían que ser colineales.
Pero ya determinamos la fuerza de 5 sobre 3 y vimos que no es colineal con la fuerza, con el punto de aplicación de la fuerza 2,3. Por lo tanto, esa condición no es posible. Como no es posible, lo que acabamos de suponer que las fuerzas individualmente, cada una de ellas, es igual a 0, no es real. Y eso quiere decir que la única condición de equilibrio que me queda es que las dos fuerzas sean colineales, es decir, apunten a la misma línea, ¿verdad? Como está dibujado aquí. Y eso significa que la fuerza, la dirección de la fuerza de 3 sobre 4 deberá ser esta misma, que es la única condición posible para que sean distintas de 0 cada una de ellas. Y ahí es cuando definimos que la fuerza sobre 4 debe ser, y ahora la de 4 sobre 3 la podemos dibujar acá. Eso quiere decir que tenemos la fuerza, la barra 3 sometida a la acción de 1, 2, 3 fuerzas. Eso puede estar en equilibrio efectivamente como si es que las 3 fuerzas son concurrentes a un punto. Eso me define las direcciones y hago este triángulo. Muchas gracias por tu pregunta, Sebastián. Ya, profesor, muchas gracias. De nada. Benjamín Muñoz tiene la mano levantada. Adelante, Benjamín. Sí, profe. Quería hacer una pregunta, pero es como algo más general con este principio de superposición. Lo que nosotros hacemos es eliminar una de las fuerzas o dejar una de las fuerzas. Me explico. Si hubiera una tercera fuerza, ¿tenemos que sacar dos y dejar una o tenemos que eliminar una? Bueno, gracias por la pregunta, Benjamín. Eso es una buena pregunta y la respuesta es que no siempre va a ser lo mismo. Van a haber ejercicios, o sea, que más allá de ejercicios, sino que van a haber situaciones reales a las que está sometida una máquina, en la que con el principio de superposición vamos a poder agrupar varias de esas fuerzas externas que están siendo aplicadas sobre este elemento, sobre este mecanismo. Y por eso les recordaba al comienzo sobre pensar en que podemos agrupar distintas barras para hacer diagramas de cuerpo libre, no de barras individualmente, sino que de la barra 5 con la barra 6 conectadas, por ejemplo, y de esa manera encontrar algo que nos falta. Y lo mismo pasa con si tenemos 3 fuerzas o 2 fuerzas y un torque. Hay veces que vamos a poder juntar esas 2 fuerzas. Hay veces que va a ser imposible resolverlo si es que juntamos esas 2 fuerzas o no. Y la única forma de darnos cuenta es irlo resolviendo. La forma más larga es una por una, ¿verdad? Pero a medida que yo voy resolviendo una, puede que me dé cuenta que, pero podría haber aplicado simultáneamente esta primera fuerza y la segunda fuerza, porque la geometría, la forma del mecanismo me permite calcularlo los dos cuando están actuando en forma simultánea. Bueno, en el caso particular, por ejemplo, me voy a adelantar un poco, pero dada la pregunta, yo creo que está bueno responderlo. Está la situación en la que yo aplico una fuerza y un torque. Yo puedo aplicar exactamente lo mismo, suponiendo que la fuerza está aquí originalmente, aplicando la misma fuerza, pero ahora desplazada a una distancia, para acá, una distancia d, de manera de que esa fuerza aplique ese torque. Y aquí esa distancia d es igual al torque partido por la fuerza. Entonces podemos encontrar un sistema equivalente. Por lo tanto, no es tan automático como decir cada una por separado. Obviamente van a llegar al mismo resultado, pero fíjense que en este caso de aquí, si ustedes conocen bien ese torque y esa fuerza, podrían calcular la reacción primero para el torque sin la fuerza, después para la fuerza sin el torque, o desplazar la fuerza una distancia d es igual al torque partido por la fuerza en magnitud, en la dirección que les permita generar ese torque,
y ahora calcular una sola reacción, una sola vez, solamente para la fuerza. Entonces, la respuesta es que hay que inspeccionar el problema y a partir de eso tomar la decisión de qué forma agrupar esas fuerzas y torques, porque muchas veces grupos de fuerza o grupos de torques externos los vamos a poder agrupar de manera de estarlo resolviendo una sola vez y que sea equivalente a estarlo resolviendo uno por uno cada uno de ellos. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más que tenga una pregunta? Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar. Bueno, esto están estas imágenes porque era bien cómo hacerlo en clases, porque en clases se proyectaba esta imagen y yo iba dibujando con plumones por encima, con una regla, las fuerzas, los diagramas de cuerpo libre. Entonces yo creo que salía harto mejor en clases. Ojalá podamos volver a clases pronto. Y ahora yo les dejo este ejercicio en el que vamos a suponer conocida la geometría, conocido el torque 4, hay una barra 2, una barra 3, una barra 4, hay una unión de un tipo cilindro, ¿verdad? Es como los cilindros hidráulicos que ustedes han visto probablemente en una grúa, en un cargador frontal. Esto es un cilindro macizo que recorre el interior de un cilindro hueco y por lo tanto no permite que la barra 3 respecto a la barra 4 rote, pero sí permite que haya una elongación entre estos puntos de aquí, porque permite que este cilindro macizo se introduzca en el cilindro hueco que está aquí y por lo tanto esto se acorta. Entonces, yo sé que se ve de lo más sencillo este problema, pero creo que conceptualmente nos va a servir para reforzar el entendimiento de cómo aplicar los diagramas de cuerpo libre y encontrar las resultantes. Y se les pide encontrar el torque 2 para el equilibrio del sistema, suponiendo conocida la geometría y el torque 4. Son las 15:59. Entonces ahora vamos a tener una pausa hasta las 16:15. La idea es que ustedes descansen de mí un rato y yo descanse también. Yo les sugiero no ponerse a trabajar hasta las 16:15 y a las 16:15 vamos a volver y van a comenzar a resolver el ejercicio. Seguramente ahora puede que se tomen un café, por ejemplo, tomar un vaso de agua. La idea es que no estén resolviendo el ejercicio, pero seguramente van a pensar o se les va a ocurrir cómo resolverlo y por eso, volviendo a las 16:15, vamos a dar 15 minutos, hasta las 16:30, para que lo resuelvan. Yo creo que es más que suficiente y a las 16:30 lo resolvemos todos juntos. Yo a las 16:15 voy a estar aquí de todas maneras y si tienen alguna consulta sobre el enunciado se las respondo. Y importante que traten de resolverlo solos para que vayan detectando cuáles son los puntos, los pasos en los que dudan para estar preparados para el certamen y ahí no dudar. Voy a pausar la grabación. Por favor, si me olvidara de iniciar la grabación de nuevo, les pediría que me lo recuerden a las 16:15. Lo tengo anotado aquí. Voy a tratar de no olvidarlo nuevamente. Así que muchas gracias. Nos vemos a las 16:15.